Continuamos, Lucas, los versículos, capítulo 18, versículos 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Bueno, tengamos en cuenta que en el Antiguo Testamento se nos habla de muchos milagros que se hicieron, ¿verdad? Sabemos que Moisés hizo milagros, que algunos profetas también hicieron milagros, pero fíjese que no hay ningún caso de dar vista a un ciego. Esto se anuncia ya en el profeta Isaías, por ejemplo, como algo característico del Mesías. Podemos leer el capítulo 35 de Isaías, los versículos 4 y 5. Isaías 35, versículos 4 y 5. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Fijémonos que, bueno, cuando aquí se habla de la venganza, recuerdo que el Papa Benedicto decía, Dios se venga haciéndose hombre y muriendo por nosotros. Entonces, esa venganza de Dios que se hace hombre, que viene, y entonces dará la vista a los ciegos, los sordos oirán, etc. Entonces, se entiende que este pobre ciego, Jesús va camino de Jerusalén y pasa antes por Jericó, y allí hay un ciego que está sentado pidiendo limosna. Era la única manera de vida que podía tener aquel pobre hombre. Según San Mateo eran dos ciegos, pero seguramente el que llevaba la voz cantante era este, que San Marcos le llama Bartimeo. Y este, cuando oye a la muchedumbre, pregunta quién es y le dicen que es Jesús de Nazaret. Fijémonos que este hombre cree que Jesús de Nazaret es el Mesías. ¿Cómo sabemos que cree que es el Mesías? Porque le dice hijo de David. Muy bien, le dice hijo de David, es decir, David hacía siglos que había muerto, pero le había prometido Dios que de su descendencia nacería el Mesías. Luego Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, tú puedes curarme. Se nos dice que esa muchedumbre que acompañaban a Jesús, los que iban delante, pues les molestaba los gritos de este hombre y pide que se calle. Pero él tiene fe y no hace caso de esa orden de silencio, y grita cada vez más fuerte. Y tenemos que Jesús efectivamente se detiene y le manda a llamar. La pregunta de Jesús parece que carece de sentido. ¿Qué quieres que haga contigo? Pero fijémonos que lo que Cristo quiere es que aflore y que se manifieste su fe. Y él dice, Señor, que vea. Fíjese qué oración más breve y más eficaz. Señor, que vea. Pienso que podíamos hacer la nuestra, ¿no? Porque nosotros no somos ciegos, al menos yo no soy ciega físicamente, pero espiritualmente, intelectualmente, seguro que sí, que hay muchas cosas. Lo mismo que los apóstoles no entendían lo del sufrimiento, no entendían lo de la cruz de Jesús, pues en nuestra vida seguro que hay cosas que no vemos. Y que cuando no se ve, se puede tropezar y se puede uno caer. Entonces, Señor, que vea. Y la respuesta de Jesús, fijémonos que es muy clara. Tu fe te ha salvado.
si leemos el Evangelio nos fijaremos cuántas veces dice Jesús algo semejante. Es decir, lo que hace que Jesús realice milagros es la fe. Se dice que en Nazaret no pudo hacer muchos milagros porque no encontró fe. Luego también otra petición será: Señor, aumenta nuestra fe. Porque, ¿qué significa esa fe que hace que efectivamente este ciego recobre la vista? ¿En qué consiste esa fe? ¿Simplemente en saber teóricamente que Jesús es el Mesías? No. Esa fe incluye la confianza, la seguridad de que puede curarle. ¿Se fijan? Es decir, yo con mi problema personal sé que Jesús me lo puede solucionar. Y acudo con toda confianza de que efectivamente me lo puede solucionar. Y esa fe muchas veces nos falla. Porque fijémonos que en teoría todos sabemos que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Que Dios lo puede todo. Todos sabemos que Jesús ha dicho: pedid y recibiréis. Pero a la hora de pedir, ¿con qué actitud lo hacemos? ¿Con esa fe que tenía el ciego? Que cada uno se responda, ¿no? Pero ciertamente, si tuviéramos esa fe del ciego, conseguiríamos muchos milagros. ¿Se acordarán que Jesús dijo que si tuviéramos fe, esto nos lo vamos a encontrar más adelante, como un grano de mostaza, le diríamos a un sicómoro que se arranque de raíz y se plante en el mar y nos obedecería? Es decir, algo que es imposible. Humanamente hablando, imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Tenemos que cultivar nuestra fe. Y cultivar la fe significa conocer cada vez mejor a Dios, amarle cada vez más y fiarnos de ese amor suyo. Y por lo tanto, diríamos, abandonarnos en sus manos y esperarlo de Él. Porque nadie nos ama más que Dios. Nadie. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Lo vemos? Bien, pasamos entonces al capítulo 19. Tenemos el episodio de Zaqueo. Y fijemos que en el episodio de Zaqueo podemos aprender muy bien cómo actúa la gracia para llegar a la conversión o para crecer en la vida espiritual. Fijémonos que aquí, vamos a irlo leyendo y luego lo comentaré. Versículos 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La conversión de Zaqueo. Pero fijémonos que hemos visto anteriormente cómo Jesús ayuda, cura a personas que están enfermas. Al ciego, paralítico, hemos visto, incluso leprosos, incluso resucitan muertos. Pero Jesucristo no ha venido solo
a aliviar al ser humano de sus sufrimientos temporales. Fundamentalmente, ¿a qué ha venido? Fijémonos en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas son cartas de San Pablo, están más adelante. Podemos leer los versículos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. O sea, fijémonos, según este texto, Dios envía a su Hijo ¿para qué? ¿Para curar enfermos? ¿Solo? ¿Para qué? Para redimir a los que estaban debajo de la ley. ¿Y hacerlos? Que tiene que recibirnos la adopción de hijos. Muy bien. Exacto, o sea, Dios el Padre envía a su Hijo, Jesús viene, se hace hombre, el Hijo de Dios se hace hombre, para hacer de nosotros hijos de Dios. ¿Y cuál es el inconveniente? ¿Qué es lo que impide? ¿Y por qué no somos por naturaleza hijos de Dios? Porque hay el pecado. O sea, el ser hijo de Dios no es un título, es una realidad. San Pedro nos dice que participamos de su naturaleza. Lo propio del Hijo es tener la naturaleza del Padre, ¿no? Entonces, Jesucristo se ha hecho hombre para hacer a los hombres y a las mujeres hijos de Dios. Por lo tanto, para librarle del pecado y darle la gracia. Esa es la misión fundamental. Entonces, tenemos el caso de Zaqueo. Por lo que se ve, Zaqueo no vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Y no vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque era rico. No. Es importante que nos demos cuenta. Fijémonos que si hemos atendido a lo que dice, cuando él dice en adelante, lo que va a hacer en el momento que se convierte, en adelante dice, daré la mitad de mis bienes a los pobres. Los rabinos consideraban una persona que era muy, muy generosa cuando daba el 20% de sus ingresos. Él va a dar el 50% de sus bienes. Y luego el otro 50%, si a alguien he defraudado, si a alguien he robado, le voy a dar 4 veces más. Esta resolución, este propósito de Zaqueo, ¿qué revela? Que si era rico, no era por esa riqueza no se la había hecho robando. ¿Lo ven, no? Si no, las matemáticas no salen. ¿Cómo podría, si lo que tiene es fruto del robo, después de dar la mitad a los pobres, devolver 4 veces más de lo que había robado y, lógicamente, quedarse para vivir? Luego, ¿esto qué indica? Que, digamos así, el Dios de Zaqueo era el dinero. El valor supremo de Zaqueo era el dinero, eran las riquezas, porque no lo necesitaba y sin embargo había robado. ¿Se dan cuenta? Es decir, él ya era rico, no sabemos si por herencia o por qué. Y sin embargo, había robado. Por lo tanto, en su esquema de valores, el supremo valor era las riquezas. Ahora, después del encuentro con Cristo, cambia totalmente su escala de valores. Pero vamos a ver cómo llega a ese punto de esa conversión tan auténtica. Fijémonos que se nos dice, primero el San Lucas nos presenta la situación concreta, ¿no? Cristo ha entrado en Jericó, está atravesando Jericó, tenía que atravesarlo para seguir hasta Jerusalén, y allí vive este Zaqueo, que es jefe de publicanos. Saben que los publicanos eran los cobradores de impuestos para Roma. Y él no era cualquier publicano, era el jefe de los publicanos. Pero fíjense que se nos dice que hacía por ver a Jesús. Fíjate, aquí tenemos una primera gracia que se llama gracia actual, es decir, son gracias que Dios nos da en el momento y que hay que aprovecharlas, porque si no las aprovechamos se pierde. En este momento, ¿cuál es la gracia actual que Dios da a Zaqueo?
la primera que nos consta en este relato, ese deseo de ver a Jesús. Pero él queda libre. Puede corresponder y esforzarse por ver a Jesús o pensar, mira, lo siento, Jesús lleva rodeado de tanta gente y él es pequeño de estatura, pues no lo puede ver. Y puede haber dicho, bueno, otra vez será. No haber correspondido a la gracia. Y fijémonos que si hubiera hecho eso, nunca habría visto a Jesús, porque es la última vez que Jesús pasa por Jericó. Había pasado otras veces, pero esta es la última vez. San Agustín tiene una frase que dice, temo a Jesús que pase de largo. Hay que aprovechar las gracias cuando llegan. Y cuando se aprovechan, Dios nos da otras. ¿Qué hace Zaqueo para corresponder? No lo tiene fácil, porque pensemos que si era el jefe de publicanos, pues lógicamente era muy conocido de todo el pueblo y no debía ser muy jovencito para ser el jefe de publicanos. ¿Y él qué solución se le ocurre? Pues echar a correr, como si fuera un chiquillo, y encaramarse a un árbol. Podemos imaginarnos que quien les viera, si alguien le vio, debió burlarse y debió reírse, mira este. Pero él vence el respeto humano. Hay una correspondencia a esa primera gracia. Él solo desea ver a Jesús, se conforma con eso. Y él piensa desde arriba del árbol, cuando Jesús pase por debajo, él lo verá. Y ya quedaría contento. Pero cuando hemos correspondido a una gracia, Dios nos da mucho más de lo que pensamos. Porque ¿qué nos dice? Que cuando Jesús efectivamente llega a aquel lugar, rodeado de toda aquella muchedumbre, Jesús se para, levanta los ojos, lo mira, lo llama por su nombre y le dice, Zaqueo, baja, que hoy quiero hospedarme en tu casa. Por consiguiente, fijémonos que recibe pues una cantidad de gracias que debió llenarle de gozo. Jesús le conoce, lo mira. Hay varios textos en la Biblia en los que se habla de esa mirada de Jesús, esa mirada de amor de Jesús. Jesús lo mira y le dice su nombre, es decir, le revela que lo conoce, que se interesa y que además, mira, quiere estar con él aquel día, aquella tarde. Pero al mismo tiempo, fijémonos que le exige también otro vencimiento. Porque claro, la mayoría al menos de todas aquellas personas que seguían a Jesús, seguro que iban mirando a Jesús y no miraban para arriba. Pero claro, si Jesús levanta los ojos, todos levantan los ojos. Y todos encuentran a este buen señor encaramado en el árbol. Si tenemos en cuenta que Zaqueo no era labrador, pues seguramente que hizo un poco el ridículo, ¿no? Pensemos con todas aquellas vestimentas que llevaban para bajarse del árbol. Pero igualmente, fijémonos, tenemos esa otra gracia que le da el Señor y él podía haber dicho, bueno, Jesús, espera que se vaya la gente. Y no. ¿Se han fijado qué hace? Dice que él baja a toda prisa y lo recibe con alegría. ¿Por qué la prisa en bajar? Pues por la alegría que tiene. La alegría le da esa prontitud y esa rapidez para actuar. Eso nos pasa a todos, ¿no? Ha correspondido esa gracia, por lo tanto va a ir a su casa, pero Dios no le quita, no le priva de otras cosas desagradables. Y es que los que están contemplándole, pues muchos, diríamos, quizás la mayoría le conocían, y se dice que critican a Jesús, porque dice, todos murmuraban porque Jesús había entrado a alojarse en casa de un pecador. Recordemos que los fariseos consideraban que el pecador Dios no lo amaba y por lo tanto ellos no se juntaban con los pecadores. Y Jesús sí. Entonces critican. Esto lo vemos que en varias ocasiones. ¿Se acuerdan que ya en el capítulo 15, cuando se nos habló de aquellas 3 parábolas del buen pastor, de la mujer que pierde la moneda, etcétera, lo dice a raíz de que critican que Jesús se junta con publicanos y pecadores? Pero en esta actitud de Zaqueo de ir correspondiendo a la gracia, fijémonos que va de alegría en alegría.
No sabemos qué ocurrió durante todo aquel rato que Jesús estuvo hospedado en casa de Zaqueo. Sin duda alguna fue bastante rato, porque se supone que comería con él, etc. Y es después de esa experiencia, de ese encuentro con Jesús, cuando llega a esa resolución, ese cambio en su esquema de valores. En adelante lo que quiere es agradar a Dios, lo que quiere es vivir de acuerdo con el Evangelio. Y si los mismos rabinos consideraban que cuando se daba una limosna al pobre se estaba haciendo un tesoro en el cielo, pues él quiere hacerse un tesoro en el cielo, es decir, él quiere realmente hacer cosas que a Dios le agradan. Y por esto decide la mitad de sus bienes a los pobres, y si alguien defraudó, no solamente le va a devolver lo que le ha defraudado, sino 4 veces más. Es decir, quiere reparar el mal que había hecho. Y es interesante las palabras de Jesús que hemos leído, si se fijan en el versículo 9 y el 10. Hoy ha venido la salud a esta casa. ¿De qué salud se trata? De la salud espiritual. Ha recuperado su filiación divina, porque dice, también este era hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Y Zaqueo estaba perdido. Y Jesús ha ido a su casa a buscarlo. Fijemos que así de hecho es como Dios actúa con cada uno de nosotros. No sé si somos del todo conscientes. O sea, fijemos que Jesús igualmente nos busca tener un encuentro con nosotros, nos conoce y nos invita a vivir con Él y nos invita a compartir con Él. Pero hay que estar atentos, como Zaqueo. Y entonces realmente, si es que vivimos lejos de Dios, como ocurría a Zaqueo, llegaremos a ese encuentro con Él y recibiremos la salud. Pero si ya somos hijos de Dios, si ya tenemos la gracia, estas gracias actuales nos va llevando hacia un crecimiento en ese ser hijos de Dios. Porque fijémonos que, así como en el orden natural, si una familia tiene, 7 hijos, todos son igualmente hijos, no hay uno que sea más hijo que otro, ¿no? En el caso de los hijos de Dios no ocurre lo mismo. No sé si lo ven. Si todos los que estamos aquí estamos bautizados, estamos en gracia, somos hijos de Dios. Pero unos más que otros. ¿Por qué? Porque unos han colaborado más, han crecido más, han trabajado más en su vida espiritual y por lo tanto tienen más gracia y por lo tanto más participación de la naturaleza divina. Uno que se conforma con no robar ni matar, pues sí es un hijo de Dios, pero menos hijo de Dios. Recuerdo que había un sacerdote con mucha gracia que decía así un poco en plan de broma, que hay muchos hijos subnormales de Dios. Es decir, que no llegan a la normalidad, porque la normalidad ¿qué es? Sed santos, porque yo, Yahvé vuestro Dios, soy santo. Es decir, lo normal del Hijo de Dios es que sea santo, participando de esa santidad de Dios. Entonces, en ese grado de santidad hay unos más y otros menos, pero todos tenemos que aspirar a la santidad. Y para eso recibimos las gracias actuales. Podemos terminar leyendo un texto que está en Gálatas respecto a esto de los hijos de Abraham. Gálatas, que ya se acuerdan dónde está Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea, ¿quiénes son los auténticos hijos de Abraham? Los que viven de fe. Por eso este es un auténtico hijo de Abraham. Ahora comienza a ser realmente. Es decir, no se trata de ser hijos de Abraham, digámoslo así, fisiológicamente, por cuanto somos descendientes suyos. Se puede ser descendiente de Abraham y en este sentido no ser hijo de Abraham. Nosotros, si creemos, somos hijos de Abraham. Y en el versículo 26 del mismo capítulo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Es la fe, esa adhesión a Cristo, vivir de acuerdo con nuestro pertenecer a Cristo, lo que nos hace hijos de Dios e hijos de Abraham, claro. Por lo tanto, aquí podemos crecer, ¿eh? En el orden espiritual no existe la vejez. No sé si lo ven. O sea, como cristianos, ¿eh? Bueno, pero sí, en el cielo esta llegará. Pero fijémonos que no existe la vejez. ¿Por qué no existe la vejez? Porque se empieza a ser viejo cuando se deja de crecer, ¿no? Y entonces se empieza a decrecer, se empieza a envejecer. Pero en el orden como cristiano no cabe vejez, porque siempre tenemos que ir creciendo, aunque tengamos 100 años. Como hijos de Dios tenemos que seguir creciendo, luego seguimos siendo jóvenes espiritualmente. Y esto se tiene que notar en la actitud, ¿eh? Siempre hemos de ir hacia adelante, siempre, como los jóvenes no piensan en el pasado, piensan en el futuro. Pues así es como tiene que ser el cristiano, ¿eh? Ir de cara al futuro, en un crecimiento ininterrumpido, correspondiendo a las gracias actuales. ¿Estamos de acuerdo, no? Pues, mano a la obra.